No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Conocí a Ryan cuando tenía 22 años, durante una fiesta de fin de semestre en la universidad. Él no era de los que destacaban por hacer escándalo o llamar la atención, pero su risa, grave y cálida, era imposible de ignorar. Me ofreció una cerveza con la torpeza más encantadora del mundo, y nos quedamos hablando toda la noche como si nos conociéramos de antes. Ese tipo de conexión que te hace pensar que hay algo más que casualidad detrás de un encuentro. Nos hicimos inseparables, no porque todo fuera perfecto, peleábamos, discutíamos, éramos distintos en muchas cosas, pero porque ambos sabíamos que habíamos encontrado algo real. Nos reíamos muchísimo, de cosas tontas, del mundo, de nosotros mismos. A veces, él se detenía a mirarme cuando hablaba como si quisiera grabar cada gesto mío en su memoria, y me decía que no importaba cuántos años pasaran, él siempre iba a recordarme así. Estuvimos juntos casi 20 años, crecimos, nos mudamos varias veces, adoptamos perros, lloramos pérdidas, celebramos pequeños triunfos. Y aunque la vida a veces se ponía difícil, nunca dejamos de planear nuestro futuro. Una casa con porche, tardes de lectura juntos, envejecer con las manos entrelazadas. Él siempre decía que me amaba más con cada arruga nueva que me veía. Lo nuestro era un amor tranquilo, pero profundo, como una raíz que crece silenciosa y se hace imposible de arrancar. Todo cambió cuando murió en octubre de 2024. Decir que me devastó no alcanza ni de lejos a describir lo que sentí y lo que sigo sintiendo. Fue como si me arrancaran una parte del alma. Hay días en los que todavía me despierto esperando escuchar su voz en la cocina, tarareando mientras preparaba café. Y hay momentos, como el que voy a contarte, en los que siento que de algún modo sigue aquí conmigo. Desde que se fue, he recibido muchas señales, pequeñas cosas, la mayoría sutiles, su canción sonando sin razón aparente, luces que parpadean justo cuando pienso en él, ese perfume que usaba apareciendo de la nada. Pero hubo una señal, una tan clara, tan específica, que no puedo racionalizarla, por más que quiera. Fue el día del aniversario de nuestro primer beso. Era una fecha que siempre recordaba. No importaba si él lo olvidaba, yo se lo decía con una sonrisa y él fingía sorpresa, aunque sabía que yo nunca lo pasaría por alto. Le encantaba que lo recordara. Decía que era uno de los días más felices de su vida. Ese año, por primera vez, no podía decírselo. Me desperté con el corazón apretado, sintiendo su ausencia con un peso insoportable. Esa mañana me costó levantarme. Lo que más me dolía no era solo que se hubiera ido, sino que se llevó con él todos los planes que habíamos hecho para envejecer juntos. Lo hablábamos mucho. ¿Cómo sería nuestra casa de retiro, nuestras caminatas lentas al atardecer? Cómo yo probablemente olvidaría cosas y él fingiría que no lo notaba. Cosas simples, pero eran nuestras. Y ahora, todo eso se había convertido en una promesa rota, una vida que ya no sería. Recuerdo que ese día salí al jardín para despejarme. Vivimos en una propiedad de casi 1 hectárea y desde la parte más alta, donde está el camino de entrada, hay una suave pendiente cubierta de piedritas que baja hacia el patio trasero. Nadie más baja por ahí, solo yo. Y justo el día anterior había estado caminando por ese mismo lugar, limpiando unas hojas secas. Lo conocía de memoria. No había nada raro, ni objetos tirados, nada que llamara la atención. Pero esa tarde, mientras subía de nuevo hacia la casa, algo captó mi mirada. Fue apenas un destello, como si el tiempo se abriera por una fracción de segundo. Nos vi. Ahí estábamos los dos caminando juntos, tomados de la mano como solíamos hacer. Nos reíamos como siempre, pero había algo distinto. Éramos nosotros, sí, pero con años encima. Yo tenía más canas, él estaba más delgado, con esas arrugas en los ojos que solía bromear que le daban carácter. Usábamos ropa distinta, más de personas mayores, más sobria, más cómoda, pero éramos nosotros, en el futuro, en ese futuro que tanto soñamos. No duró ni un segundo, parpadeé y desapareció. Pero no fue una ilusión, no lo fue, lo sentí, lo vi la vida que no pudimos tener, el tipo de vida que uno solo encuentra en sueños o en otra realidad, una posibilidad suspendida en el aire. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. No supe si llorar o sonreír. Era él, era nosotros. Era como si me hubiera enviado una imagen de lo que pudo ser, como si me estuviera diciendo: no estás sola, sigo cumpliendo mi promesa, solo que de otra forma.
Y por extraño que parezca, en lugar de hundirme más, me sentí acompañada. Sentí amor. Sentí que, de algún modo, nuestra historia no terminó, que sigue en algún otro rincón del universo, o del tiempo, o de lo inexplicable. Tal vez fue un desliz de la realidad, un vistazo a una vida paralela donde sí envejecimos juntos, donde nuestras risas nunca se apagaron, no lo sé. Pero desde ese día, cada vez que paso por ese rincón del jardín, lo saludo en silencio y le agradezco por amarme tanto como para seguir apareciendo, aunque sea por un suspiro, porque quizás en otro lugar aún estamos caminando juntos. Trabajo en informática desde hace años. Llevo una vida tranquila, nada fuera de lo normal. No tomo, no fumo, no uso drogas, y aunque paso la mayor parte del tiempo solo, no me considero una persona paranoica, ni mucho menos propensa a inventar cosas. Mi rutina es bastante predecible, y quizás por eso esta experiencia me afectó tanto, porque no tengo con qué justificarla. No encuentro una explicación lógica, y créanme, lo he intentado. Esto pasó hace 6 meses. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso creí en ese momento. Mi alarma estaba programada para sonar a las 7 de la mañana, como siempre, pero desperté antes, a las 6:20, de golpe, completamente despierto. Eso ya era raro porque suelo dormir profundo y jamás me despierto así, sin razón. Lo primero que noté fue que el televisor estaba encendido. Eso me desconcertó. Yo nunca duermo con la tele prendida, siempre la apago antes de acostarme. Estaba sintonizado en un noticiero. Una presentadora hablaba sobre una situación en una escuela primaria en Michigan. Dijo que la escuela estaba en lockdown por una amenaza creíble que había sido reportada por el personal. Recuerdo esa frase palabra por palabra. Su cara estaba tensa, como si el ambiente en el estudio también estuviera cargado. Se trabó un poco al decir incidente. Luego mostraron una toma aérea borrosa de la escuela, y en la parte baja de la pantalla apareció un cintillo que decía Última hora, Pine Hill Elementary, cierre total por amenaza activa. Pensé que era extraño que lo estuvieran cubriendo tan temprano en la mañana, pero tampoco me pareció imposible. Las noticias pueden romper a cualquier hora. Me levanté, dejé la tele encendida, fui a la cocina a prepararme un café y estuve unos 10 minutos revisando el celular. Nada fuera de lo normal. Pero cuando regresé a la sala, algo no cuadraba. El noticiero seguía hablando del mismo evento. No era una actualización, ni un resumen. Era exactamente lo mismo. Misma conductora, misma cara de preocupación, misma pausa en la palabra incidente. Incluso repitieron el video con el dron, con la misma interferencia en medio del clip. Lo que me hizo frenar en seco fue el reloj. Eran las 6:34. Apenas habían pasado unos minutos. El cintillo de transmisión en vivo seguía corriendo, mostrando la hora correcta. No había señales de que fuera una repetición. Agarré el control y abrí la guía del programa. Solo decía, noticiero matutino en vivo, 6 a 9 de la mañana. Me quedé ahí parado, con el café en la mano, tratando de entender si había puesto sin querer algún canal de repeticiones, o si estaba viendo una grabación automática de mi tele. Pero no tenía configurado nada así, no tenía apps abiertas, ni YouTube, ni nada. Era la transmisión en vivo del canal local, tal cual. Pasé el resto del día con esa escena dándome vueltas en la cabeza. Más tarde, ya en el trabajo, me puse a buscar información sobre esa escuela, Pine Hill Elementary. Pensé que tal vez era algo muy reciente y por eso no había mucha cobertura, pero no encontré absolutamente nada. Ni en los periódicos digitales, ni en redes sociales, ni en archivos de noticias locales de Michigan. Nada. No existía una escuela con ese nombre. No en Oakland, ni en Wayne County, ni en ninguna parte del estado. Tampoco existía ninguna reportera con ese nombre en la cadena de noticias que vi esa mañana. Y lo más desconcertante, revisé el archivo de transmisión del canal, y ese día por la mañana habían cubierto tráfico lento en la autopista y las elecciones municipales. Ninguna mención de escuelas, ningún cierre, ninguna amenaza. Le pregunté a un compañero del trabajo que ve el mismo noticiero todas las mañanas. Dijo que no se había enterado de nada de eso y que recordaba que esa mañana había visto una entrevista con un candidato a alcalde, nada más. Y entonces, ¿qué fue lo que vi yo?
Soñé despierto toda una transmisión en vivo, con imágenes aéreas, una presentadora con nombre y cara, un cintillo de noticias, todo. Mientras sostenía una taza de café caliente en la mano, o por alguna razón inexplicable, vi algo que no pertenecía a este lugar. Como si durante 10 minutos, solo 10 minutos, hubiera tenido acceso a una versión diferente del mundo. Una dimensión paralela, un universo alterno, una línea temporal distinta. Como quieras llamarlo, no tengo otra forma de explicarlo. Nunca volvió a pasar. Solo ese día, solo ese momento. Y por más que quiera dejarlo atrás, no puedo dejar de pensar en ello. Y si no fue una casualidad y por alguna razón, por unos minutos, estuve viendo noticias de otro lugar. Llevo años viviendo sola. Es un estilo de vida que aprendí a disfrutar con el tiempo. Me gusta el silencio cuando estoy cocinando, los rituales tranquilos de los domingos por la tarde y, sobre todo, esa sensación de tener cada cosa en su lugar. Mi cocina es mi santuario. No es especialmente grande, pero está organizada hasta el último rincón. Cada sartén, cada espátula, cada recipiente tiene su espacio asignado. No soy una obsesiva del orden, pero sí tengo una memoria casi fotográfica de dónde está todo. Una de las herramientas que más cariño le tengo es mi bandeja de horneado favorita, una de esas con rejilla desmontable que permite que el aire circule bien cuando estás cocinando carne. La tengo desde hace años. Me la compré cuando me mudé por primera vez a este departamento y me ha acompañado desde entonces en cientos de comidas, desde pollos dorados para amigos hasta vegetales caramelizados en cenas solitarias. Es robusta, confiable y tiene las marcas del tiempo y del uso. Esa bandeja, para mí, es casi como una amiga silenciosa que ha estado ahí en todos mis días buenos y malos. Pues bien, hace unas semanas estaba de buen humor. Decidí preparar una cena como las de antes. Pollo al horno con vegetales, todo bien sazonado, crujiente, como me gusta. Abrí el armario bajo el horno, saqué mi bandeja y al levantar la rejilla, noté que había otra rejilla idéntica, no solo parecida, exactamente igual. El mismo tamaño, el mismo material, incluso los mismos pequeños rayones en los bordes. Me quedé unos segundos mirándola, confundida. Pensé, ¿será que alguna vez compré un repuesto? Pero no, lo habría recordado. Yo no compro cosas duplicadas porque no tengo espacio para acumular. Además, ¿para qué querría 2 rejillas? La sorpresa inicial se transformó en algo práctico. Usé ambas, una para las verduras y la otra para el pollo. Todo se cocinó a la perfección y en la mitad del tiempo. Quedé encantada. Lavé las 2 piezas y las volví a guardar en su sitio. Pensé que, tal vez, la había tenido siempre y nunca me había dado cuenta. Me pareció extraño, pero no imposible. Un mes después, invité a mi hermana y sus hijos a cenar. Iba a repetir la misma receta porque a los niños les encanta. Fui directo al armario y ahí estaba la bandeja, pero esta vez solo una rejilla. Revisé bien, saqué todo lo que había dentro, incluso abrí otros estantes por si la había guardado en otro sitio sin darme cuenta. Nada, la segunda rejilla había desaparecido. Llamé a mi hermana para preguntarle si, por casualidad, se la había llevado. Me respondió con un rotundo ¿qué? ¿Una rejilla para hornear? ¿Para qué la querría? No tenía sentido. Vivo sola. Nadie más entra a mi casa sin que yo lo sepa y nadie la usó en ese mes. No se la presté a nadie, no la perdí. Simplemente ya no está. No he vuelto a encontrarla. Algunas noches, cuando me acerco al armario y abro la puerta con la esperanza de ver de nuevo la rejilla duplicada, me encuentro con la misma única bandeja de siempre, la original, la que ha estado conmigo desde el inicio. Lo más extraño es que recuerdo perfectamente haber usado las 2. Incluso recuerdo cómo se acomodaban en el horno, lado a lado. No fue un sueño. Cociné con ambas. Comí con mi mantel de cuadros rojos esa noche. Lo viví. Y ahora ya no están las 2. No me asusta. Me intriga. Me hace pensar en cuántas cosas damos por sentadas en la rutina diaria que quizás no son tan estables como creemos. Tal vez fue un guiño del universo, una especie de broma culinaria o una advertencia sutil de que la realidad puede tener doble fondo, como mi bandeja. Sea lo que sea, desde entonces la busco cuando cocino, por si acaso vuelve a aparecer. Durante casi 7 años viví en un apartamento donde pasaban cosas raras con más frecuencia de lo que uno consideraría normal.
No exagero, desde luces que se encendían solas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, hasta ruidos que parecían venir de dentro de las paredes. Llegó un punto en que me acostumbré tanto que lo extraño se volvió parte de la rutina. Pero de todas las cosas que viví ahí, hay una en particular que no fue la más aterradora, ni la más espectacular, pero sí una de las más desconcertantes, y probablemente la más fácil de contar, porque no involucra luces, ni ruidos, ni sombras, solo una manzana. Esto fue a finales de los 90 o principios de los 2000, en plena era de Messenger. Yo tenía 20 y pocos años, acababa de terminar una relación complicada y estaba en ese punto entre la universidad y la vida adulta, con un trabajo medio estable, horarios extraños y una habitación en un apartamento algo viejo pero funcional. Esa noche estaba chateando en la computadora con un par de amigos. Llevábamos horas bromeando, mandando enlaces y cosas así. En un momento me dio hambre, así que bajé a la cocina por una manzana. Recuerdo perfectamente que era una roja, no muy grande. Volví a mi cuarto, me senté frente a la computadora y seguí con la conversación. Estaba sosteniendo la manzana en una mano mientras escribía con la otra, lo cual no es lo más cómodo del mundo. De hecho, me acuerdo específicamente de lo consciente que estaba de eso. Me pareció raro notarlo tanto, como si mi cerebro me estuviera diciendo: oye, pon atención a esto porque es importante. No era algo dramático, solo una sensación extraña de que debía recordarlo. Y lo siguiente que supe, estaba escribiendo con las dos manos. Tardé unos segundos en darme cuenta, pero cuando lo hice, me detuve de golpe. Miré mis manos, no tenía la manzana, y tampoco tenía ni el más mínimo recuerdo de haberla terminado. Me quedé congelado, como si mi cerebro necesitara ponerse al día con el cuerpo. Intenté buscarle sentido, tal vez la había comido sin darme cuenta, pero eso era imposible por varias razones. Primero, porque desde niño le tengo manía a la textura de la parte cercana al corazón de la manzana. Siempre dejo al menos la mitad porque me da asco morder esa parte. Mi mamá solía regañarme por desperdiciar comida, especialmente manzanas. Segundo, sabía que las semillas tenían cianuro, aunque después supe que se necesita comer muchas para que te hagan daño, y yo era medio paranoico con ese tema. Y tercero, simplemente no había forma de que me tragara una manzana entera, incluyendo el centro, sin darme cuenta. Entonces pensé: ok, seguro. Me levanté y la tiré a la basura sin notarlo. Me acerqué al bote junto al escritorio. Nada. Revisé debajo del escritorio, en la silla, entre los cojines. Nada. Fui al baño por si la había dejado ahí. Nada. Bajé a la cocina. Revisé la basura. Tampoco. Para ese punto ya estaba inquieto. Salí al patio trasero, revisé el césped por si, en un momento de delirio, la había tirado por la ventana, lo cual sería muy fuera de lugar para mí. Odio tirar basura afuera. Tampoco. Nada. Cuando mi novia llegó más tarde, vivía conmigo en ese entonces, le conté todo, esperando que se riera o me dijera que probablemente la había comido sin pensar, pero en vez de eso se lo tomó en serio y se puso a buscar también. Revisó todos los lugares posibles. Nada. La manzana simplemente no existía. En serio, fue como si se hubiera desvanecido de mi mano, como si en un parpadeo el objeto simplemente dejara de estar en este plano. Y lo raro no fue solo que desapareciera, sino que yo no tengo ningún recuerdo de haberla dejado, tirado o comido. Es como si hubiera habido un salto, un corte en el flujo normal de la conciencia. Y sí, sé que puede sonar como una tontería, es solo una manzana. Pero créeme, ese pequeño evento fue más perturbador de lo que parece. No porque sea aterrador, sino porque rompe la lógica básica de la realidad cotidiana. Me hizo sentir que hay momentos, por pequeños que sean, en que algo se sale del lugar y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, o lo hacemos demasiado tarde. Y lo más curioso es que, después de vivir tantos años en ese apartamento, ya estaba acostumbrado a que cosas así pasaran. Cosas inexplicables, momentos extraños, pequeñas fallas en lo real. Así que, aunque nunca encontré una explicación, con el tiempo esa historia pasó a ser solo una anécdota más. Algo que cuento en reuniones, entre risas, como la vez que una manzana desapareció frente a mí. Pero en el fondo sigue siendo uno de esos momentos que, cada vez que lo recuerdo, me dejan con la misma pregunta incómoda de siempre. ¿Qué otra cosa ha desaparecido sin que lo haya notado?
Durante gran parte de mi infancia, mi abuela fue la persona más importante de mi vida. Mis padres trabajaban jornadas largas, así que ella prácticamente me crió. Era ese tipo de persona que parecía tener una solución para todo, pero sin imponer. Tenía una calma contagiosa, una forma de explicarte las cosas como si el mundo, por complicado que fuera, siempre pudiera tener sentido. Me enseñó a cocinar mis primeros platillos, a coser botones sueltos y a no tenerle miedo a estar sola. Pero, sobre todo, me enseñó lo que era sentirse verdaderamente querida. Cuando murió, sentí que el mundo perdió algo irreemplazable. Nada volvió a sentirse igual. De todo lo que dejó, lo único que realmente quise conservar fue un collar de oro con pequeñas piedras preciosas que había usado desde que yo era niña. Me encantaba, porque, más allá del valor material, tenía su olor, su energía, su historia. Lo guardaba con un cuidado casi ritual, como si al tenerlo cerca pudiera sentirla de nuevo, aunque fuera un poco. Hace unos 9 o 10 años me estaba mudando de departamento. Era una etapa caótica. Cajas por todos lados, cambios de dirección, estrés del trabajo, dormir en 2 lugares diferentes. En medio de ese desorden, decidí que lo mejor era guardar el collar en mi cartera, porque sentía que, si lo dejaba en una caja, podía extraviarse entre el caos. Lo metí en uno de los compartimentos interiores, convencida de que ahí estaría más seguro que en cualquier otro lugar. Una tarde salí a hacer un trámite y me di cuenta al llegar a casa que me habían robado. Me habían sacado la cartera del bolso sin que me diera cuenta, en algún momento entre el metro y el supermercado. Me paralicé. El dinero, las tarjetas, todo eso podía reemplazarse, pero el collar, no. Esa noche lloré con una mezcla de rabia, tristeza y culpa. ¿Por qué no lo dejé en casa? ¿Por qué lo llevé conmigo justo ese día? Pasaron los años, 4 para ser exacta. En ese tiempo, volví a abrir esa pequeña caja de joyas decenas de veces. Es una caja sencilla, de madera, con un forro rojo ya medio gastado. Ahí tengo algunos anillos, aretes, pulseras sin par, nada de mucho valor. Esa caja no es grande ni profunda. La revisé completa muchísimas veces desde aquel robo. De hecho, cada tanto la abría con la esperanza irracional de que el collar estuviera ahí, como si pudiera materializarse por deseo, pero siempre estaba vacía de él. Hasta que un día, sin nada especial ni ninguna razón, la abrí como tantas veces antes, y ahí estaba, el mismo collar, el mismo cierre, las mismas piedras, el mismo brillo suave del oro gastado por los años. No había ninguna nota, ninguna pista. No había forma de que alguien lo hubiese devuelto sin mi conocimiento. Nadie más tiene una copia de mi llave. Y lo más inquietante, esa caja había sido usada cientos de veces desde su desaparición. Había removido hasta el último rincón más de una vez. No había manera lógica de que simplemente hubiera estado ahí todo el tiempo. Me quedé mirando el collar por varios minutos. Lo tomé con las manos temblorosas. Sentí una mezcla de incredulidad y alivio que es difícil explicar. Era como si el tiempo se hubiera doblado y el collar hubiera hecho un viaje propio para volver a mí. Desde entonces lo conservo igual de cerca, pero nunca más lo saqué de casa. Y, aunque me sigue desconcertando cada vez que lo pienso, aprendí a simplemente agradecer que volvió. A veces me pregunto si fue una especie de guiño de mi abuela, como si estuviera diciendo, tranquila, sigo contigo. Hasta el día de hoy no tengo una explicación, pero supongo que hay cosas que simplemente no están hechas para entenderse, solo para sentirse. ¿A alguien más le ha pasado algo así? ¿Algo que se pierde sin explicación y luego regresa como si nunca se hubiera ido? Siempre he sido una persona escéptica. No me gustan las explicaciones sobrenaturales, ni creo en fantasmas, ni en universos paralelos, ni en cosas paranormales. Me gusta la ciencia, los hechos, las pruebas. Si alguien ve una sombra rara, yo pienso, luces de coches. Si oye ruidos en la casa, probablemente las cañerías. Me encanta ver videos de fantasmas y teorías de conspiración, pero solo para desmontarlos. Me entretiene encontrar la explicación lógica detrás del misterio. No me burlo de nadie ni arruino la diversión, simplemente en mi cabeza todo tiene que tener sentido. Ordenado, claro, sin cabos sueltos. Por eso lo que me pasó recientemente me dejó tocado, porque no tengo, ni con todo mi cinismo científico, una buena explicación para esto. Todo gira en torno a una postal, una que estuvo colgada en mi refrigerador durante 14 años. Me ha acompañado en 3 apartamentos diferentes. Siempre la colocaba en el mismo lugar.
arriba, a la izquierda, sostenida con un par de imanes polvorientos. No era una postal cualquiera, me la envió mi mejor amigo durante unas vacaciones en 2011. En ese entonces, él vivía en el oeste del estado de Nueva York y me contó por teléfono que iba a aprovechar para hacer una escapada a las cataratas del Niágara, junto a su pareja. Nada del otro mundo, ir a Clifton Hill, una calle llena de atracciones como museos de cera y casas embrujadas, beber un poco, relajarse. Me acuerdo bien porque hablamos largo rato sobre una vez que fuimos juntos a esa casa embrujada y terminamos saliendo por la salida de emergencia de la risa. Yo vivía en Massachusetts en esa época y como coleccionaba postales le pedí que me mandara una desde Canadá. Me dijo que sí, que los hoteles suelen enviarlas por correo sin problema, y cumplió. A los pocos días llegó una postal, una imagen bonita de las cataratas del Niágara, sencilla, algo sobria para lo que esperaba de él. Los dos somos de humor más sarcástico y ridículo. Recuerdo que la imagen tenía un pedacito de cielo azul en la esquina superior derecha y un arco iris medio sospechoso que parecía retocado. La postal tenía 3 rasgaduras pequeñas, una en la parte superior central, otra en la esquina superior derecha y otra en la parte inferior. En el reverso, un mensaje corto y dulce. Curiosamente, no tenía estampilla, solo el sello postal de Canadá. Me hizo feliz. En vez de guardarla con las otras en mi caja de zapatos, la puse en el refrigerador. Me gustaba verla todos los días. Me recordaba a mi amigo, a esa conexión que teníamos a pesar de vivir lejos. Un detalle, soy autista. No del tipo que se suele mostrar en películas, sino del tipo de memoria visual y espacial perfecta, lectura rápida y algo torpe socialmente. Eso significa que sé exactamente dónde está todo, siempre. Si voy a casa de un amigo y me preguntan, ¿viste dónde dejé mis llaves? Puedo pensar un segundo y decir, en la mesa del salón, al lado del vaso, y ahí están. Lo mismo me pasa en mi propia casa. Si algo se mueve, lo noto. Mi cerebro simplemente me lo dice. Hace 3 años me mudé al oeste de Nueva York, no muy lejos de las cataratas reales, y sí, aún así llevé conmigo la postal y la colgué en el refrigerador. Me parecía casi ridículo tener una foto de las cataratas del Niágara estando a 30 minutos de distancia, pero ahí quedó. Parte de mi entorno, hasta hace unos días. Regresé del supermercado con las manos ocupadas y al guardar unas bolsas en el congelador, mi mirada se desvió a la postal y me quedé en blanco, totalmente congelado. Lo que vi no eran las cataratas del Niágara, era una playa, arena blanca, a la izquierda algunos edificios, a la derecha el océano, una montaña a lo lejos, el cielo era de un azul profundo, y en el centro, un arco iris enorme que cubría casi la mitad de la postal. Me tuve que ir directo al baño, cerrar la puerta y respirar hondo. Pensé, estoy cansado, me confundí. Tal vez se pegó otra postal encima, no sé. Cuando volví al refrigerador, seguía ahí. La playa, la montaña, el arco iris. La saqué con manos temblorosas. Detrás estaba el mismo mensaje de mi amigo. Mismo sello. Solo que ahora decía Hawái 2011. Las mismas rasgaduras, la misma letra, el mismo mensaje. Pero no era la postal que yo recordaba haber visto todos los días por 14 años. ¿Me equivoqué? ¿Fue siempre esta y mi mente la fabricó diferente? Intenté buscar una explicación lógica. Mi primer pensamiento fue que tal vez hubo 2 postales pegadas todo este tiempo y por alguna razón se separaron. Busqué por todo mi apartamento, en la cocina, detrás de los muebles, en la caja de postales, en cada rincón. Vivo solo. No tengo mascotas, nadie entra a mi casa, es un estudio pequeño, no apareció nada. Así que llamé a mi amigo, le conté todo. Él puso el altavoz para que su pareja escuchara también. Al terminar mi historia hubo un silencio largo y entonces su pareja dijo, esto es muy raro, porque sí consideramos ir a las cataratas del Niágara. Mi amigo intervino. Sí, recuerdo que hablamos de eso, pero al final nos decidimos por Hawái. Creo que fue por el clima o porque queríamos algo más grande. Pensamos que nunca tendríamos otra oportunidad y se quedaron callados un rato, hasta que su pareja se rió y soltó. Estás en otra línea temporal. ¿Cómo está todo por allá? ¿Quién es el presidente? Respondí entre risas, más tranquilo. Lamentablemente, el aleteo de mariposa que fue ir a las cataratas del Niágara en vez de Hawái no cambió el resultado de las elecciones.
pero cuando colgué, me quedé mirando la postal un buen rato. Sigue en mi refrigerador. No la he quitado aún, pero me incomoda. Me hace ruido en la cabeza. Algo no cuadra. No sé qué pasó. No tengo respuestas. Y eso, para alguien como yo, es lo peor. ¿Fue una falla en la Matrix? ¿Un glitch? ¿Salté de línea temporal? ¿Estoy perdiendo la memoria? No lo sé. Pero cada vez que paso frente al refrigerador, la postal me mira. Y yo le devuelvo la mirada, preguntándome de qué otra parte de la realidad vino. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.